¡Hey! ¿No os ha pasado que os habéis levantado un día preguntándoos cómo era jugar en esos armatostes en los que la generación X, o sea, tus padres, echaban las tardes y gastaban su paquita y que ahora no hacen más que embadurnar de nostalgia retro casi cualquier peli y serie que se precie? Pues qué mejor que el taller de un nostálgico de las recreativas de los 80 para destriparnos todo aquel mundillo. Esto empezó a finales de los 70, lo que es el videojuego. Realmente esto se originó en Japón y en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en los 70 y tal, pero bueno, cosas muy rudimentarias como el típico Pong, de las paletas y todo esto. Y todo lo que tiene éxito y todo lo que es negocio pues va trascendiendo y va pasando fronteras. Y a partir de los 80, que es cuando hubo realmente el boom. Era un negocio realmente. Claro. Los críos de la época como tal lo que conocíamos era el videojuego en sí. No conocíamos el mundo que iba detrás de esto. Entonces, con el paso del tiempo ha habido muchos aficionados que, partiendo de su afición a los videojuegos, han ido profundizando un poco más en el tema de lo que es el mundo del arcade, con todo lo que ello supone. Desde restauración de máquinas, preservación, conservación de videojuegos, un poco de hacer de historiadores, ¿no? Porque en algunos sitios a lo mejor sí que hay más afición a este tipo de cosas. Aquí esto era un negocio. Cuando dejó de funcionar y de dar dinero, la mitad de las cosas se tiraron. Por ejemplo, esto es un flyer, esto es un folleto de lo que se distribuyen en las ferias del recreativo, para que se vea realmente el objetivo que tenían los operadores era recaudar y ganar dinero. Entonces esto es muy ilustrativo. Máquinas de hacer dinero, un poco de billetes y aquí el enchufe simulando la máquina. Entonces, cuatro nostálgicos, empezamos un poco a recuperar o a buscar o a contactar con gente de la época y tal. Y bueno, entonces es una manera de coleccionar, que hay quien colecciona cromos, hay quien colecciona, ¿sabes? Entonces, en homenaje a aquella época, este es el primer juego, el flyer original del primer juego al que jugué, que era el Moon Cresta. Y lo tengo ahí un poco como mi juego fetiche, aunque hay algunos que me gustan más, pero ese es el primer juego arcade al que yo he jugado. Todo hobby al final es una ruina para el que es coleccionista. Tenemos aquí, por ejemplo, esta es de mi colección, que la tengo que Low Room, que fue súper mítica. Entonces, me costó conseguirla, pero ahí la tengo. Esta es una Megatech, que es una máquina difícil de ver, que era la versión de la Sega Mega Drive para recreativos. Es la réplica de la Nintendo Play Choice, que era como una NES, y aquí tenías lo que es el juego propiamente, y aquí arriba estaba el listado o pues las instrucciones del juego, o ese tipo de cosas y tal. Estos son máquinas nuevas que se hacen también desde cero, pues bueno, para clientes que quieren pues un poco la tecnología moderna con los juegos antiguos. No es original, pero bueno, pero también se hace con cariño y con mimo y tal, y es una manera sencilla de tener muchos juegos en un solo sistema. Y bueno, y aquí como puedes ver, esto es un poco cajón desastre, ¿no? Tengo aquí, lo que pasa que no se va a ir, aquí tengo un mueble, por ejemplo, ahí atrás, que es muy raro de ver, porque es un mueble licenciado de Neo Geo. O sea, solo hay una en la web de una presentación y está este mueble. Entonces, es un poco curioso y quiero restaurarlo y dejarlo como estaba antes. A ver si que me va a tocar rehacer lo que es la botonera. Pero por suerte, como sí que hay el diseño de otros muebles muy similares, yo creo que del mismo fabricante realmente, entonces sí que se puede sacar. Al final es un poco hacerlo a veces un poco de Frankenstein, de coger, mira, tengo esta foto, tengo esta imagen, tengo este mueble de este mismo fabricante, dejarlo lo más original posible. Las máquinas, por ejemplo, a principios de los 80 eran preciosas, decoradas completamente, los laterales, las artes de los cristales, de las marquesinas, ves algunas que son obras maestras de ilustración, de lo bonitas que están, otras que menos y tal, pero hay algunas que se notaba que las hacían con mucho mimo. Algunas imitando al mueble original, porque aquí venían pues licenciadas,
pues se compraba el juego y cada fabricante hacía su propia adaptación de lo que es el cabinet, ¿no? De lo que es el mueble, y algunas incluso, y te digo que me gusta más la versión española que la versión de fuera, porque yo he visto almacenes con las máquinas destruidas por la humedad, vandalizadas, rotas. Eso se pierde y eso hay que intentar pues recuperarlo y preservarlo, que es la cultura realmente del videojuego. Mira, te voy a enseñar una marquesina original de una máquina de la época, en concreto el juego era el Shinobi, que era muy famoso. Pues esta máquina estaba decorada, la marquesina, el cristal frontal, la botonera, con las artes del juego. O sea, esta máquina está dedicada exclusivamente a este juego. ¿Qué pasa? Esto es serigrafía y esto con el tiempo, la fluorescente, los cambios de humedad, se va, como puedes ver, cuarteando y va perdiendo. Todo esto llegará a un momento que se caiga. Entonces, en el momento que esto se pierde y desaparezca, si no está documentado, nadie va a saber cómo era. Hay iniciativas, a las que intento ayudar siempre que se puede, para que esto no se pierda, ¿sabes? Entonces lo que hago es fotografías en alta calidad o en buena resolución, o escanearlo y después pasarlo al ordenador, limpiar la imagen, digitalizarlo y replicarlo. Esto ya, la imagen está terminada. Entonces, al menos, aunque eso desaparezca, siempre quedará esto para saber cómo eran las artes de este juego. Esto, por ejemplo, conozco al chico que tiene la máquina, me dejó hacer las fotografías y yo con esas fotos he ido, ¿sabes?, restaurando todos los elementos para que no se pierdan. Entonces, capa por capa, te voy a enseñar, voy quitando las capas, todas las que hay, una por una, que es un trabajo, incluso hasta la del texto, que me ha tocado hacer reconstrucción del texto completamente legible. Sí. Que me ha tocado pues un poco ver con la foto original, ver lo que faltaba, a ver qué palabra podía caber, ver qué coincidía realmente y tal, y que fuese coherente, y yo creo que esto es bastante acertado y es realmente lo que ponía. Y bueno, pues eso es una manera de que esto ya no se pierda. Esta máquina es de un cliente, te enseño un poquito el trabajo que estamos haciendo y tal. Y nada, esta máquina, este mueble me vino vacío y le hemos puesto en este caso es una televisión de tubo que se pueden aprovechar para estos trabajos, hay que adaptarlas. La tecnología es la misma que en las máquinas recreativas, pero los muebles arcade están más preparados para los ajustes y tal. Entonces esto después hay que dejarlo lo mejor posible para que se adapten a los juegos que se le vayan a poner. La fuente es el original, es la que llevaba. En este caso la hemos limpiado también porque las máquinas por dentro suelen venir, quedan asquito. Y nada, y ahora pues me falta terminar de cablearla y dejarla lista. La máquina se compone. Una máquina arcade estándar es un mueble de madera, de chapa, de fibra, de lo que sea. Normalmente esto suele ser aglomerado. La humedad es muy mala para estos muebles realmente, porque muchas suelen estar estropeados los bajos, porque cogen la humedad y después repararlo, eso tiene un poco de complicación. Esa es la parte, digamos, más de carpintería de una restauración. Después, el corazón de la máquina en sí es el tubo CRT, que es la pantalla, que era un tubo, que aquí puedes ver uno, con su electrónica, eso, una fuente de alimentación, que es lo que le da el voltaje al juego o al monitor, y después el juego. Estos juegos antiguos están preparados para verse en un monitor de tubo, por la tecnología de la época. Se ven como se tienen que ver en monitores de tubo de la época. Tú lo puedes ver en una pantalla plana, pero no va a ser la misma sensación. ¿Sabes? El tramado, ¿sabes? Aquí se van a ver en la pantalla plana se ven unos píxeles súper grandes. Claro, así que cambia mucho la estética original. No están preparados para eso. Sí, se puede ver, es jugable completamente, pero
Si tú lo has vivido realmente, sabes que así no se veía. Pues mira, ahora te voy a explicar, por ejemplo, uno de los sistemas que habían dentro de las máquinas. A principios de los 90, esto era una manera de, para los fabricantes, abaratar mucho también. Con un mismo cartucho, que era, digamos, la placa base, después, simplemente, los cartuchos, lo que es la memoria, estaban aquí. Esto eran los juegos. Y era muy sencillo porque solo tenías que intercambiar un cartucho por otro para tener juegos diferentes. Esto es una Neo Geo MVS. A partir de esto se hizo la AES, que era la versión doméstica, que digamos era la consola de élite de la época, porque era la misma tecnología y era tener los recreativos en casa, para que se lo pudiera permitir. Lo que antes era una placa, por ejemplo como estas, que os he enseñado, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos... Esto es un Tekken World Cup, esto es un juego del 85, creo que es de fútbol, que fue muy famoso y tal. Pues esto era un juego. Esto es lo que había dentro de las máquinas. Esto realmente es como un ordenador, básicamente tiene lo mismo. Es una placa base con su procesador, con sus chips para el audio, sus chips gráficos, sus memorias. Entonces cada juego tenía su placa. O sea, esto era bastante costoso de hacer, porque aquí, si te fijas, hay un montón de chips. Y el desarrollo que tiene, la arquitectura de hacer las placas, esto era un trabajo de ingeniero y es muy complicado. Porque hay chips, por ejemplo, que eran propietarios y si lo que te comentaba antes, si se fastidian, se han fastidiado para siempre. Entonces, hay iniciativas para que esto no se pierda, para poder recuperarlo, porque ya te digo que esto tiene una vida útil X. A ver, estamos hablando de tecnología que primero no estaba pensado para durar tanto, porque muchas veces las memorias se borran, los chips se rompen, tiene una obsolescencia, por así decirlo, y es a veces un milagro que funcionen. Y depende también pues de los chips a lo mejor que se utilicen. Hay algunos que no se encuentran, otros se siguen fabricando por suerte. Y es un poco complicado. Había que reinventarse siempre, entonces cogían consolas domésticas y las adaptaban a recreativa. Por ejemplo, mira, aquí tenemos un ejemplo. Mira. La Play 1 es eso. Esto es una PlayStation. Adaptada ahí a... Esto es una PlayStation adaptada. Pero eso estaba en una recreativa, ¿sí? Esto estaba dentro de una recreativa. Pero igual es algún usuario que ha querido hacer el apaño. No, esto lo hacían los operadores de la época para sacar más rendimiento, porque cogían una consola pirateada y con copias de juegos podían... A ver, esto también había que desarrollarlo, porque esto es un adaptador para poder correr lo que es la videoconsola dentro de la máquina y tal, para poder sacar el vídeo, el audio, los mandos, los controles y todo esto, y después había que modificarla. A ver, era trabajoso, pero les compensaba. Los juegos por aquella época oscilaban desde las 30.000 hasta las 200.000 pesetas cada juego. Entonces los juegos originales valían más caros y habían juegos copia que se llamaban bootlegs, que los desarrollaban en algunos sitios y tal, en el mercado así un poco bajo mano. Por ejemplo, imagínate un juego que valía 100.000 pesetas y tenías la copia que valía 30.000. Con 3 copias tenías 3 máquinas funcionando, con el mismo juego recaudando, y de la otra manera te hubieses gastado lo mismo solo en uno. O lo más básico serían de 600 a lo que te quieras gastar. Normalmente la media suele ser 800, 900 euros. ¿Te puede salir más barato una restauración que una máquina original desde cero? Sí, puede salir más barato. También depende del mueble. Hay muebles, por ejemplo, que son difíciles de encontrar, pero estamos hablando de máquinas dedicadas, con el diseño dedicado para el juego que llevaban. Suelen ser máquinas más antiguas, que quedan menos unidades, entonces hay máquinas que valen mucho dinero. El Outrun, por ejemplo, es una máquina que han habido muchas, tiene mucha demanda. Sí, porque ¿sabes? Entonces, antes a lo mejor pues la tenías bastante más económica y ahora, si quieres un ahorro en condiciones, pues tienes que gastarte unos 1.000 euros. Como aficionado siempre me gusta más lo original y tal, pero reconozco que para el usuario o el cliente estándar, que a lo mejor es menos purista y le importa menos, lo que quiere es algo que funcione. Entonces hay alternativas más económicas y que te ofrecen una variedad de juegos y que, oye, si se te estropea, siempre duele menos cambiarlo que se te estropee una placa original. Los muebles aquí en España suelen haber sobre todo muchos muebles genéricos. Muebles genéricos era un mueble estándar
que se les iba cambiando el juego. No estaba dedicado a ningún juego en concreto. Es que antiguamente, por ejemplo, cada fabricante de juegos tenía su propio coleccionado. Esto es el peine Hamma que se llama, ¿no? Esta es la conexión Hamma. Entonces, al principio, sobre todo al principio de los 80, cada fabricante, Konami, Capcom, Taito, cada uno tenían su propio conexionado. Entonces la máquina donde iba ese juego tenía que estar preparada para ese conexionado. Después, a mitad de los 80, se hizo un estándar, el estándar Hamma, que todos los juegos compartían el mismo conexionado. Entonces, con una sola máquina era muy sencillo cambiar una placa por otra. Había algunas excepciones, pero la mayoría adoptaron ese estándar. Entonces, con los muebles genéricos, cuando la gente se cansaba de jugar a un juego, el operador de turno o el dueño de los recreativos de turno cogía, cambiaba, ponía otra. Tenías en la misma máquina otro juego diferente. Porque aquí también hubo mucho desarrollador y cosas muy importantes. Por ejemplo, esa máquina llevó el primer juego que dio la opción de continuar partida, añadiendo más créditos. Eso se inventó aquí. En España. En España, se inventó en España. A raíz de hacer una versión de un juego de Konami. Es una buena forma un poco de enganchar. Hay una especie de clickbait de... Claro, hay una historia detrás y todo esto. Y tiene... De hecho, hay hasta un libro y todo que lo habla. Pues pude encontrar la máquina original y la placa original de ese juego y tal. O sea, y tu ahora mayor está joya es preservado. esa, ¿no? Aquí ya Digamos así a nivel personal, sí, porque yo creo que forma parte de la historia del videojuego en general. Ten en cuenta que ahora la gente de nuestra edad se puede permitir tener una máquina recreativa en casa o se puede permitir tener cierto tipo de cosas que antes no se podía. Antes esto era a un nivel profesional, esto lo tenía el que tenía los salones de juego y las máquinas eran muy caras y los juegos eran muy caros. Entonces ahora mismo es una cosa mucho más asequible. La mayoría de la gente que viene, pues claro, es gente que ha vivido esa época. Algunos pues le inculcan la pasión a sus hijos, ¿no? O les enseñan, porque también los juegos, la mecánica de juegos era una mecánica muy adictiva, muy sencilla. No son como los juegos actuales de consola, que para a lo mejor estás media hora viendo un vídeo que son espectaculares gráficamente y historias alucinantes también, pero la manera de jugar es diferente. Estos son juegos de partidas rápidas, mecánicas muy simples, muy divertido todo. Y a los críos, si les enseñas a jugar, les gusta mucho. A mí sí que me ha sorprendido que han venido chavales bastante jóvenes que conocían juegos que no todo el mundo, incluso de nuestras edades, ha conocido. Y pues que lo han visto porque les interesa el tema y se han informado. Y después, por suerte también, la televisión, el cine, Stranger Things, Pixels, se un poco ha cogido la nostalgia del juego y lo ha adaptado a las nuevas generaciones para que lo vean. Y hay muchos que dicen, oh, pues esto estaba interesante. Y se han interesado gracias a lo que ven. Esas iniciativas siempre está bien. Y si llegaste hasta aquí, pues que te cuesta darle a like, suscribirte, lo de la campanita, que te lo pide David Hasselhoff desde la sincronización de mi modulada voz con su imagen.